Hola, ya me han dado el verde para deciros hola. Hola, pues voy a empezar por presentarme. Me llamo Hélène Dumain, soy francesa, como el nombre indica, pero llevo aquí 15 años. Pero eso no quita que sigo teniendo mi síndrome del impostor, del cual hablaba Laura, con mi castellano. Así que si hago alguna falta, lo que sea, pues perdonadme. Soy QA Manager en Cabify, llevo el proceso de modernización, vamos a decir, de cómo se hace calidad en Cabify, y es un poco lo que os voy a contar hoy, de cómo, por qué hay que modernizar la manera de hacer el QA y cuál es la solución que proponemos. Tengo 10 años de experiencia en lo que es el mundo IT en general, vengo del desarrollo, pero como tenía un perfil muy tocapelotas, hacía muchas pruebas y ponía todo en entredicho, pues me dijeron, tú tienes un perfil de QA, y me fui al mundo de la calidad. He liderado varios procesos de transformación digital para grandes empresas. Trabajé muchos años en Amadeus, que se dedica a reserva de aviones. Estuve unos 6 mesecitos en el Corte Inglés y ahora he empezado en Cabify. Entonces, pues eso, antes que nada, muchas gracias por invitarme, es un honor estar con mujeres tan potentes y tan formadas. Yo siempre he sido la única mujer en todos los equipos casi donde trabajo. Ahora en Cabify soy la primera mujer líder técnica llevando equipos, entonces pues es un honor haber llegado ahí. Nunca me había parecido un problema, porque siempre ha sido así. Desde la universidad siempre he sido la única mujer. Pero un día me propusieron colaborar con una asociación que se llama Inspiring Girls, que Nerea mencionó en el keynote, y nos pusieron un vídeo de niños de 6 años, en inglés, además, que en inglés no hay género, o sea, no hay género en el idioma del inglés, que se le pedía dibujar un cirujano, un informático, un astronauta, y niños de 6 años, muy chiquillitos, dibujaron todos hombres, y cuando pasaron mujeres, una astronauta, una cirujana, una informática, dijeron, es que están disfrazados. Y ahí fue que cuando abrí los ojos y dije, pues a lo mejor hay que darnos más visibilidad y hacer que desde pequeños pues los niños vean que podemos estar en todos los ámbitos y que no tenemos solo que ser médicas, también podemos meternos a informática y a estar ahí con eso. Y eso es la chapa feminista de hoy. Vale, pues eso, trabajo en Cabify, supongo que todo el mundo conocéis Cabify más o menos. Somos una plataforma de movilidad y toda esa chapa es para decir que desde el 2011, donde se creó Cabify, hemos multiplicado por 11 la plantilla de empleados y los países, o sea, la gente que trabaja en Cabify. ¿Y eso por qué es relevante en el proceso de QA? Pues porque no se hace QA de la misma manera cuando estamos trabajando 30 en una habitación que cuando somos 1.500 o 1.300 empleados y que tenemos equipos en todo el mundo y repartidos y mucho más usuario al cual dar un servicio de calidad. Entonces ahí es donde entro yo para un poco poner orden en el caos, siempre digo. Entonces nos encontramos con el QA tradicional, que muchas veces se basa en pruebas manuales al final del desarrollo para asegurar la calidad de un producto. Y voy a analizar esta frase para contar un poco por qué pensamos que es un problema. Primero, el QA tradicional se basa en pruebas manuales. Entonces, pues está muy bien, ¿no? Cuando tenemos pocos desarrolladores, van haciendo código y el QA funcional, manual, que conoce muy bien el negocio, que eso no hay que quitarle valor a las pruebas manuales, va un poco probando al lado del desarrollador manualmente que todo funcione bien. Pero ¿qué pasa? Que las pruebas se pueden llegar a ser repetitivas, siempre hacemos lo mismo, tenemos que probar los mismos flujos en la aplicación. También pasa otro problema, que en nuestros mundos ágiles queremos meter cada vez más integración continua, es decir, que se pueda subir el código a producción sin intervención humana. Y eso cómo se hace con un QA manual, o sea, es algo que no encaja muy bien en el desarrollo de cómo es lo que vamos a hacer.
Por ejemplo, yo leí, o sea, creo que el dato estará ya obsoleto, pero leí hace un par de meses que Google tenía 14 entregas diarias, 14. Entonces, si van entregando códigos en producción 14 veces al día, el QA manual, bueno, es que se puede volver loco, ya directamente para el manicomio. También hay ciertas pruebas que difícilmente se pueden hacer manualmente, por ejemplo, las pruebas de carga. Si queremos hacer pruebas con miles de móviles, pues vamos a tener que automatizar, ¿no?, de alguna manera. El otro problema que tenemos es que llegamos al final del desarrollo. Me siento bastante identificada con lo que decía la ponente anterior, que es que el diseño llega cuando está ya todo hecho y tenemos que arreglar todo. Pues la calidad muchas veces es así. En una startup contratan a 4 desarrolladores que van entregando mucho código y luego dicen, uy, pues a lo mejor necesitamos un QA, pero ya tenemos líneas de código para aburrir y llegamos al final de todo. También hay que decir que incluso si estamos metidos en los equipos de Scrum, Agile, que es lo suyo, muchas veces se entrega el código y tenemos que probar al final, pero los bugs que detectamos salen mucho más caros, porque somos reactivos, es decir, si detectamos algo en un entorno de prueba, tenemos que volver a hacer todo y eso es dinero, porque es tiempo. Entonces no somos preventivos, somos reactivos de alguna manera, ¿no? Y luego también hay un factor psicológico en el trabajo del QA, que es, pues, yo detecto un bug, digo, no podría subir esto a producción. Y mi product manager dice, esto tiene que subir sí o sí, y subimos con el bug y no pasa nada. Y entonces, pues, el QA, ¿cómo se siente? En plan, pues, ¿para qué estoy aquí, no? Si total, se va a subir el código a producción con defectos, pues ya, o sea, mi trabajo no tiene valor, ¿no? Entonces, es un poco este estado de mente como que puede generar frustración en el QA. Y aquí vemos como, por ejemplo, en un sprint se va entregando varias features o varias trocitos de features y aquí tenemos 1 o 2 QAs por sprint, con suerte. Entonces, si tenemos n features, pues el QA se transforma en un cuello de botella bastante claro, ¿no? Y entonces es el que tiene que dar el OK en producción y eso no es muy eficiente, que se diga. A no ser que tengamos un ratio de QA casi igual al de desarrolladores, pero yo no sé lo que pensáis, pero yo muy pocas veces lo he visto en producción, que haya 5 QA por 5 desarrolladores, vamos, no. Si hay uno, bien. Y luego la otra parte es para asegurar la calidad de un producto. Y eso es problemático también. Es decir, delegamos la parte de calidad y la parte de probar las cosas a una persona externa que no está codificando. Entonces, de alguna manera, hay una pérdida de afecto, ¿no?, de las desarrolladoras o desarrolladores para la calidad de su código. Dice, yo he hecho eso, total, ya me lo van a probar. Entonces nos encontramos ya muchas veces, por ejemplo, en desarrolladores junior, que no tienen esta visión de es mi código y lo tengo que probar y lo tengo que entregar bien. Y yo en una empresa me encontré con que la cobertura de pruebas unitarias era de 20%, 20%. Es como, no estáis probando nada, no estáis probando vuestro código. Y llegué a hacer una cosa que era, en plan, si la subís a 50, que 50 sigue siendo muy baja, si me la subís a 50 os invito a un desayuno. Y luego pensaba, les estoy dando de comer para hacer su trabajo. O sea, les estoy alimentando, lo subieron, sí, pero es como, esto no está funcionando. Entonces, en el mejor de los casos, cuando hay buen rollo y todo está bien, el QA es una red de seguridad, es decir, bueno, lo subo y ya veremos qué pasa. En el peor de los casos nos transformamos en el poli malo, es decir, este sí, esto no, esto, y eso es muy frustrante, nos ven como el tocapelotas y no hay una relación bonita entre el desarrollador y el QA. Y siempre pues generando frustración en el QA. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hemos visto que esto no funciona. Entonces, decimos, pues nos vamos a inventar algo y ver si funciona. Pues hemos inventado un concepto en Cabify que se llama el Quality Enablers. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quality Assurance es el que te libera de cualquier tipo de duda. Estás seguro de que funcionan las cosas bien porque tienes a alguien que te lo verifica. Y Quality Enablers es dar poder o habilidad
hacerlo más fácil a la gente para que entregue un código de calidad. Y esto parece poco, pero es una diferencia abismal, es como darle la vuelta a la cosa. Es decir, la calidad no es responsabilidad del QA, sino de todo el equipo. Y el QE, Quality Enabler, va a ser el coach, ¿no? El entrenador del equipo para darle herramienta y para entrenar a la gente a que sepa entregar algo de calidad. Y esto es como una visión totalmente nueva. O sea, parece poco, pero es como darle la vuelta a la cosa. Yo te voy a entrenar y te voy a dar herramienta y voy a hacer que sea más fácil para ti probar las cosas y entregar algo de calidad. Entonces, pues eso. Aquí os he puesto unos ejemplos de actividades que podría ser un QE, un Quality Enabler, pero básicamente su tarea es empoderar y educar a los desarrolladores para probar su propio código. Entonces, por ejemplo, ser motor de calidad desde el principio del ciclo de desarrollo. Hemos visto que si llegamos a final del ciclo es caro, no nos vamos enterando de lo que se va desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, pues podemos ayudar al Product Manager a redactar los criterios de aceptación que sean testeables. Muchas veces me llegan criterios de aceptación que es que la aplicación sea rápida. ¿Hola? ¿Eso qué quiere decir? Eso no es un criterio de aceptación testeable. Entonces, estamos al lado de un Product Manager para decir, pues la aplicación debe de responder en menos de 3 milisegundos con 1000 peticiones. Eso sí que es testeable. Yo voy a poder hacer un test que va a probar eso. Entonces ahí tiene que estar también el QE educando a los Product Managers para hacer criterios de aceptación mejores. También ayudar a lo que es el Engineering Manager o lo que haga función de Tech Lead en un equipo, a determinar a qué nivel se deben ejecutar los tests de aceptación. Eso voy a hablar, o sea, voy a volver un poco, a ver si lo puedo enseñar, aquí. Conocéis esta pirámide, ¿no? Muy famosa, la pirámide de Cron, creo que se llama. Entonces, pues vemos que la pirámide se debería de basar en una base de pruebas unitarias muy potentes. Tengo una mosca, me está... pruebas de integración, que pueden ser pruebas de componentes, pruebas de integración entre componentes, pruebas de API, por ejemplo. Y luego, solo luego, arriba, tener unas pruebas end-to-end. ¿Y por qué debería de ser así? Pues porque las pruebas end-to-end son muchísimo más dificultosas de mantener, de automatizar, hay que tener datos, se tiene que moquear muchas cosas, son muy complicadas. Las pruebas unitarias las podemos haciendo como churros casi, ¿no? Entonces todo lo que se puede probar en pruebas unitarias debería de probarse en pruebas unitarias. Lo que se deben aportar valor cada capa de la pirámide. No sirve automatizar todo, automatizar todas las pruebas de end-to-end. Sirve automatizar cosas que aporten valor. Y eso es el Quality Enablers, que tiene que saberlo. Tiene que sentarse con el Tech Lead y decir, bueno, ¿y este criterio de aceptación cómo lo probamos? ¿Lo probamos de forma unitaria, lo probamos en pruebas de API o lo vamos ahí automatizando? Y por supuesto también pueden quedar encima cosas que se siguen haciendo manualmente, pruebas exploratorias, pruebas un poco más raras, que no interesan automatizar, pero que la base tiene que ser las pruebas unitarias y de integración. A ver, entonces también automatizar ciertas tareas, como he visto, ciertos flujos end-to-end sí que deben de estar automatizados, y también definir y usar métricas para determinar el nivel de calidad de los equipos. Muchas veces dice, este equipo tiene poca calidad. Sí, ¿por qué lo has visto? Tienes KPI, tienes un número de defectos, tienes tiempo que se quedan las cosas para ir a producir. Es que no hay métricas y nos basamos en un sentimiento, queremos ser data driven, pero en temas de calidad no tenemos ni KPIs, ni métricas, ni nada. Entonces, pues, y he puesto un largo etcétera, porque según qué equipo y según qué nivel de calidad tiene, no quieren llegar a tener, pues el QE se adapta y hará una cosa o hará la otra. Por ejemplo, en Cabify no tienen lo mismo proceso de calidad, la app del pasajero para pedir un Cabify, que lo va a ver todo el usuario, etcétera, etcétera, que a lo mejor pues
que te digo, el equipo de Match, que es lo que hace todo por detrás y hace falta mucho menos pruebas funcionales. Entonces es un poco adaptarse al equipo y ver lo que necesita, también adaptarse a los desarrolladores que tengas, al nivel que tienen, o sea, no hay una sola y única manera de hacer calidad. Hay que conocer a su equipo e intentar ayudarle a llegar al nivel que os habéis un poco, decidido juntos, básicamente. Luego tenemos otro equipo, que estos se llaman los test engineers, y entonces lo que hacen es, son más como desarrolladores de backend que hacen herramientas para que sea fácil probar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una herramienta que se llama SimCity, que es como un simulador de coche y de pasajeros, y puedes simular el tráfico de una ciudad como en producción, ¿no? Y entonces subirías el código y ves que sigue funcionando todo bien, contraproducción, etcétera, etcétera. Han hecho otra herramienta que es para levantar un entorno de cero y popular datos para que esté todo preparado para cuando quieras crear algo, pues levantas el entorno y estén los datos, etcétera, etcétera. Pues entonces se dedican un poco más a lo que es hacer herramientas para que en un momento dado un equipo diga, pues yo no necesito QE, yo con esas herramientas ya hacemos las pruebas nosotros mismos. Bueno, pues también se dedican a hacer pruebas de carga, de estrés, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, aunque he dicho que cada equipo es un mundo y cada ciclo de desarrollo pues se puede montar de una forma distinta, aquí os he puesto un ejemplo de cómo podría ser el ciclo de desarrollo. Y no hay que pensar que porque va en cajitas y todo una detrás de otra, tiene que ser en cascada o en waterfall. ¿Sabes? Puede ser agile, donde se pone planificación, a lo mejor es sentarse con el product manager y hablar de lo que se va a hacer, no tiene por qué ser tan formal, ¿vale? Pero bueno, entonces yo tendría lo que se llama el QA Kickoff, que es donde me siento con el product manager y el engineering manager, y donde vamos a definir pues, esos criterios de aceptación testeables, donde vamos a definir la estrategia que vamos a tener para testear ciertas features, los riesgos, cómo mitigamos esos riesgos, los entornos de prueba, las prioridades, todo eso pues parece mucho, pero puede ser una reunión de 20 minutos donde hablamos, pues qué vamos a hacer este sprint, ¿no? Pero ahí desde el principio está la calidad involucrada, no es en plan, bueno, hago todas las cosas y luego le paso el muerto y a ver qué prueba, no. Luego vendría pues la fase de implementación y en paralelo las pruebas de los desarrolladores, tanto unit test como pruebas de integración. Sería muy bonito hacer TDD, no lo he visto mucho, pero sería muy bonito. Luego podría tener pues, las pruebas end-to-end, automatizar algunos flujos más completos, hacer pruebas exploratorias, ejecutar las regresiones que tenemos para ver que no estamos rompiendo nada más. Y luego existe una cosa que también me mola mucho, no lo pongo en práctica para todas las features, pero hay veces sí, de vez en cuando viene bien hacer lo que se llama blitz testing. Y el blitz testing es, siento todo el equipo juntos e intentamos romper el sistema. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque hemos hablado mucho de diversidad en los equipos, ¿no? Entonces, un product manager, un desarrollador, un QA, todos tenemos visiones muy distintas sobre el producto. Yo soy la pesimista, está todo roto, todo mal, todo fatal, ¿no? Estaba hablando Isa antes. El ingeniero, el desarrollador, sabe dónde está complicado. ¿Sabe? Ahí la he liado un poquito, hay muchas líneas de código, ahí a lo mejor habría que probar más ahí. El product manager sabe del cliente, sabe qué es lo que es importante, cómo usan el sistema. Entonces, un equipo diverso ahí es donde estamos fuertes, ¿no? De alguna manera. Y también eso va a ayudar a que todos nos comprometamos con la calidad. Estamos intentando entregar algo de calidad y nos sentamos todos y lo probamos todos juntos, en pruebas exploratorias, manuales, lo que sea. Pero así vamos implicando a la gente también en lo que son las pruebas. Bueno, y eso es opcional, se puede hacer 1000 cosas, pero bueno, es un ejemplo. Eso lo hemos hablado un poco. Pero entonces me dice, bueno, ¿y esto cómo se pone en marcha? Porque es muy bonito, pero si yo en mi empresa están todavía haciendo pruebas de aceptación manuales y nadie cuenta con el QA y no saben, o sea, somos el patito feo. A mí me han dicho, los QA son los que no sabéis picar.
Bueno, entonces tenemos que ir pues un poco yendo por fases, ¿no? Entonces, eso es también una idea de cómo se podrían poner en marcha esas cosas en distintas fases y pasar de una fase a otra, basando siempre en métricas, en KPIs, en ver que las cosas van bien, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros la primera fase que hemos hecho, y es un quick win, que digo yo, es que los QA se revisen 100% de los criterios de aceptación. Entonces, eso es muy fácil, ¿no? Porque en un sprint, cuando se define la tarjeta, pues que el que siempre pase por el QA para que revise los criterios de aceptación. Y eso va a hacer que cuenten con nosotros desde el principio, que nos enteremos más de lo que hay que probar, que estemos ya muy implicados en los equipos de sprint. Y eso es como meter la patita, ¿no? Meter la patita. La segunda fase sería preparar la fase de automatización. Porque claro, cuando llegas, muchas veces llegas con una deuda técnica tremenda. Hay líneas de código para aburrir y no hay ni una prueba automatizada. Entonces, ¿cómo vas a hacer esta fase para automatizar todo? Pues ahí es poner en marcha, por ejemplo, la reunión de kickoff que decía a qué nivel de la pirámide se tienen que automatizar los criterios de aceptación. Entonces hay una cosa, por ejemplo, si digo, pues esto al desarrollador le digo, esto lo automatizas tú, yo eso no lo podemos hacer todavía, entonces lo sigo probando manualmente, pero le ponemos una etiqueta que dice deuda técnica, ¿no? Y poco a poco vamos identificando la deuda técnica que tengamos. Porque también la dificultad está en que muchas veces los desarrolladores tienen pruebas, las tienen, pero no te saben decir qué prueban funcionalmente, porque no hay una trazabilidad entre el requisito y la prueba, la tienen en 1000 repositorios distintos y tú, o sea, es muy difícil tener un mapeo de lo que está testeado y lo que no. Eso es una de las cosas más complejas que se puede hacer. Entonces, pues eso, medir la deuda técnica, eso es muy complicado, porque si algo está ya en el repositorio de las pruebas unitarias, ¿para qué voy a intentar yo automatizarlo a más alto nivel si ya está probado en pruebas unitarias? No aporta tanto valor. Pero medir esa deuda técnica cuesta mucho porque no sabemos qué pruebas están hechas a nivel de desarrollo. Podemos poner en marcha cosas que aporten valor a nivel de pruebas, más allá de las pruebas manuales, con pruebas exploratorias, es decir, intentar romper el sistema, intentar hacer cosas que no se suelen hacer, ir viendo un poco por dónde puede romper, hacer mind map. Somos muy fanáticos de mind map para ir documentando los flujos. Eso ayuda mucho para muchísimas cosas y para automatizar ayuda mucho saber qué flujo se puede hacer. Evangelización. Acabo de pasar 4 meses en mi empresa explicando todo esto a cada una de las personas con quien trabajo. No sé cuántos desarrolladores somos, pero muchos. Y explicarles por qué queremos hacer las cosas. Porque, como veis, esto no es una cosa que se puede imponer. Esto es una cosa que se debe hacer con toda la empresa, y la roadmap se tiene que alinear y todo el mundo tiene que entender por qué queremos hacer las cosas. Entonces, pues para que todo el mundo lo entienda, lo tengo que contar y tengo que convencer, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, y también medir KPIs. Ahora estoy en eso, intentar tener KPIs y tenerlos de forma automática y tener dashboard y todo eso. Por eso me ha venido muy bien lo del Tableau de esta mañana, a ver si saco algo. Vale, entonces cuando estamos preparados podríamos saltar a la fase de automatización. Es decir, 100% de los criterios de aceptación se automatizan a un cierto nivel. Eso no quiere decir que se van a automatizar el flujo end-to-end entero, sino que a algún nivel de la pirámide que os he enseñado va a haber un test automático. Y luego pues quedaría también automatizar la deuda técnica que hemos medido en la fase 2. Es decir, pues todo lo que no hemos hecho habrá que hacerlo en algún momento. Y luego la fase definitiva sería la integración continua, tener un Jenkins bien bonito, con pruebas que bloquean la subida a producción si fallan cosas. Suena a ciencia ficción, pero yo sigo pensando que podemos llegar en algún momento. Pero todavía queda, pero ahí está. Vamos, hemos hablado de métricas y son muy importantes pues, para saber cuándo podemos pasar de una fase a otra. Porque si con un equipo inmaduro le pones un Jenkins con pruebas bloqueantes y etcétera, etcétera, pues no suben nada a producción y tampoco es eso, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que el equipo va madurando y que con medidas
y podemos tomar decisiones. Entonces, ¿para qué eso? Necesitamos métricas para tomar decisiones, para ser data-driven de alguna manera, para dar confianza sobre el nivel de calidad del producto también, porque a decir, bueno, pues voy a hacer mucho menos pruebas manuales, mucha gente se asusta y dice, uff, esto va a ser un desastre, el nivel de calidad va a bajar, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener datos para decir, pues no, mira, hay menos defectos hoy que hace 2 meses, aunque hagamos mucho menos pruebas manuales, etcétera, etcétera. También para medir la deuda técnica, cuánto por ciento de cobertura tengo yo automatizada. De momento no lo sé, pero bueno, lo sabremos algún día. Entonces, pues aquí he puesto ejemplos de KPIs que serían interesantes tener, pues la evolución del número de bugs en test y en producción. Es decir, si vemos que el número de bugs aumenta mucho, a lo mejor hemos dado un salto antes de tiempo y la calidad del código está bajando bastante. La repartición de los bugs por prioridad. Esto también es muy interesante porque no es lo mismo tener 30 bugs leve que 30 bugs súper prioritario que no puede funcionar la app si no se arreglan. Entonces, pues eso también sería interesante saberlo. El porcentaje de cobertura de pruebas automáticas versus lo que se sigue probando manualmente. El porcentaje de feature con ping-pong. Ping-pong es algo en plan, me llega en mi backlog de QA y lo devuelvo a dev, en plan, no funciona, ping-pong. Y eso deberíamos de mantenerlo al mínimo, teniendo una comunicación súper fluida con el desarrollador, teniendo criterios de aceptación bien hechos, y el desarrollador sabe lo que vamos a probar, hay muchísimo menos probabilidades de que falle. Entonces, ¿cuáles son los retos que hemos tenido o que tenemos que superar? Pues el perfil de QE que buscamos es un poco unicornio, ¿eh? Yo me he dedicado esos 4 últimos meses buscando a gente y es muy complicado, no me llegan el QE que yo busco, que es un perfil como de coach híbrido que tiene que ser como un puente entre el negocio y lo técnico. Tengo que estar tanto en relación con el product manager como con los equipos de desarrollo y también saber automatizar y también entender cuando me hablan de cosas técnicas y también saber lo que es prioridad para el usuario. O sea, es un perfil muy complicado de conseguir. Entonces, pues, hemos llegado a la conclusión que vamos a pillar a gente que nos parece que tiene potencial y formarles internamente. Pues hay gente que es más técnica, que necesita formación en todo lo funcional, en redactar criterios de aceptación, saber lo que hay que probar, y hay gente que viene de negocio y que no sabe nada de picar una sola línea de código, y de alguna manera le tengo que llevar a que haga pruebas automáticas. Es un reto bastante grande, pero no me aburro, eso sí que no. Y luego están los miedos al cambio. Somos muy reacios al cambio en general, ¿no? Entonces yo en mi equipo tengo muchos QA manuales que me dicen, pero ¿y qué pasará con mi puesto? Entonces pues me van a echar a la calle o no valgo para nada, etcétera. No es eso, es que tu puesto va a ser mucho más interesante. En vez de tener una lista de cosas que hay que probar manualmente, pues te vas a transformar en este QA, en este entrenador, ¿no? Para el equipo, y aportas mucho más valor. A mí me parece un puesto bastante más interesante. Los devs, por ejemplo, dicen, pero entonces ¿para qué tenemos un QA si las pruebas las tengo que hacer yo? Pues nada, más trabajo para mí, etcétera, etcétera. Entonces tienen que entender que es parte de su responsabilidad entregar un código de calidad, que las pruebas unitarias y de integración las deben hacer ellos, que les vamos a ayudar para dar herramientas y para ayudarles a que lo hagan bien y rápido. Tampoco puedes pedir a un desarrollador que levante una regresión que tarde 2 horas antes de poder subir algo a producción. O sea, pero el desarrollador tiene que entender que parte de su trabajo es hacer pruebas. Y los product managers pues dicen, entonces si no hay pruebas manuales, seguro que habrá más defectos y más bugs en producción y el cliente se quejará y el mundo se acabará y nos vamos todos a la calle. Entonces pues hay que convencer a esta gente, por eso es muy interesante ir por pasito a pasito, fases, con KPIs, con datos, para que vayamos todos mucho más seguros. Entonces, para concluir un poco lo que hemos dicho, que el QA tradicional se ha quedado atrás, es una cosa que se ideó en las empresas tradicionales, cuando la revolución industrial y se hacía pruebas al final del desarrollo, y han seguido
avanzando el desarrollo y el QA nunca se ha modernizado de alguna manera. Entonces, ahora mismo no se adapta a las necesidades que tenemos en las empresas. Entonces, necesitamos un cambio profundo en la empresa y no solo a nivel de herramienta o de automatización, sino de cómo entender lo que es la calidad. Es un cambio de mentalidad profundo. Queremos crear lo que son Quality Enablers, coach del equipo. Yo quiero llevar a mi equipo a que sea capaz de trabajar sin mí. Quiero que entreguen cosas de calidad sin que esté, ¿no? Entonces vamos a trabajar por fases y vamos a basar el cambio en métricas para ir adaptando. Y como todo, pues eso es algo que es nuevo, que intentamos hacer un poco innovador. Entonces, pues habrá que hacer prueba y error, ¿no? Si no funciona algo, pues se quita, pero hay que ir, eso, intentando cambiar las cosas poco a poco. Y nada, no sé si tenéis preguntas.